Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Oscar Martínez, ex diputado provincial y ex diputado nacional. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, Oscar, hoy en realidad nos convoca el libro que has escrito sobre el brigadier Estanislao López, que tengo aquí en mis manos. Te lo voy a mostrar. Acá está. Oscar, ¿por qué escribir un libro sobre López hoy? Bueno, nosotros lo escribimos en un año importante para la historia de Santa Fe porque se cumplían 200 años de la asunción de López como gobernador de la provincia. Y fue de alguna manera un homenaje, pero a la vez también es una invitación a reflexionar acerca de la identidad de Santa Fe como provincia y de la necesidad o no de rescatar una visión federal. López es denominado el patriarca de la federación y fue uno de los artífices del sistema federal en la Argentina. Y bueno, sí, la respuesta es sí. Yo creo que aún y a pesar de que han pasado 200 años de sus luchas, la Argentina aún sigue debatiendo el federalismo. Lo vemos, ¿no? Lo vemos cuando el gobierno nacional establece nuevamente retenciones o incremento de retenciones sin discutirlo en el Congreso a través de un decreto, cuando no se cumple con la obligación incluso dictaminada por la Corte Suprema de Justicia de reembolsarle a Santa Fe los fondos de coparticipación, 100.000 millones, lo vemos cuando se elimina el fondo sojero, que era una forma de devolverle a Santa Fe parte del esfuerzo que hace nuestra producción, tanto al gobierno de la provincia como a los municipios. Y esto sin ánimo de polemizar con el gobierno actual o con el presente, porque la verdad que el problema del unitarismo, del centralismo porteño, es un mal endémico, no es patrimonio solo de este tiempo. Un mal que solo se cura con federalismo. Y en ese aspecto, la vida, el pensamiento, las luchas que llevó adelante el brigadier López constituyen una herramienta indispensable para pensar en el desarrollo de una provincia autónoma y un país federal. Aquellas luchas fueron las que forjaron la brújula, ¿no?, que debe guiarnos a los santafesinos para lograr este objetivo. Y bueno, y Santa Fe tiene, a partir de López, un legado extraordinario que hay que honrar, ¿no? Por tanto, la vida de López, yo digo, no solamente es interesante conocerla, por haber protagonizado una etapa muy importante de la provincia de Santa Fe, o reivindicando ese personaje extraordinario del que podemos charlar, sino también como ícono fundamental del federalismo argentino. ¿Qué tenía de extraordinario López? Bueno, fue un héroe, fue un vencedor de 1000 batallas. Gracias al brigadier López, la Argentina no terminó cayendo en una constitución unitaria y monárquica. Y a la vez era un guacho, era un hijo no reconocido que llevaba el apellido de su madre y no el apellido del padre. Y yo digo que hasta en eso se parecía a la provincia que representaba, porque Santa Fe tampoco era reconocida por el gobierno de Buenos Aires como provincia autónoma. Fue un hombre que se formó con los mejores, que brevó de Belgrano, de San Martín, de Artigas, y aquellos que en nuestra historia no se doblegaron ante nada ni ante nadie, el caso de Rosas o Dorrego, le brindaron los más altos tributos y prevaleció a todo, sobrevivió a todo. Fue vencedor de 1000 batallas, producto de un conocimiento profundo del territorio santafesino, producto de un enorme coraje y una gran inteligencia. Fue un estadista. Gracias a él los poderosos, los porteños, tuvieron que indemnizarla a Santa Fe por los daños que causaban. Y aparte fue el arquitecto, él, no otro personaje de nuestra historia, del federalismo argentino. Gracias a López, Santa Fe tuvo la primer constitución federal y democrática y republicana de toda Latinoamérica. Y gracias a él también se dictaron los pactos preexistentes que fueron el fundamento de nuestra Constitución Nacional. Fue el que nos dio el nombre de provincia invencible porque venció a ejércitos, a caudillos y a estados que quisieran oponerse a la autonomía de Santa Fe
y al federalismo argentino. Y además de eso, entre batalla épica y batalla épica, fue un hombre que tuvo una visión latinoamericana, que, bueno, se ve reflejada en nuestra Constitución, la Constitución de 1819. Cualquier habitante de Latinoamérica podía ser considerado ciudadano santafesino. Se vio reflejada en su rechazo a la ocupación portuguesa del Uruguay, en el apoyo a San Martín y el cuidado de la figura de San Martín, no solamente de su persona, sino de la gesta libertaria, de la locura de Buenos Aires que quería interrumpir el accionar de San Martín libertador para luchar en Santa Fe contra el federalismo, y también fue un hombre importante para la defensa de los intereses de la soberanía de Malvinas. Y un poco todos estos aspectos que demuestran que López fue un coloso, que fue realmente el patriarca de la Federación y el hombre más importante de la historia de la provincia, es lo que queremos de alguna manera reflejar en el libro. ¿Qué problemas o desafíos tenemos los santafesinos que podríamos, no digo solucionar, pero quizás repensar acudiendo a la mirada de López? Bueno, a mí me parece que Santa Fe también tiene un desafío federal, ¿no? Yo creo que en este tiempo, bueno, yo señalaba algunas de las discusiones, ¿no? Y creo que en este último tiempo el gobierno provincial ha tenido una actitud inteligente a la hora de defender los intereses de la provincia de Santa Fe, pero hay un problema estructural en la Argentina, ¿no? Que es esa visión más macrocefálica que se ve expresada en la disposición de recursos y decisiones políticas en beneficio de un modelo de país donde seguimos alimentando esta deformación que tiene la Argentina, ¿no? Y como en un organismo vivo, en una sociedad donde hay una cabeza gigante y un cuerpo raquítico, el despliegue de las capacidades de ese organismo no puede ser bueno ni positivo. Bueno, yo creo que en la provincia de Santa Fe también tenemos este desafío. Cuando Rosario y el Gran Rosario recibe la inmigración interna por falta de desarrollo en las localidades del interior, vos me comentabas que tenés tu familia en Villa Ocampo, en Villa Ocampo, sí. Cuando no le prestamos atención a la caña de azúcar, al algodón, que son los cultivos industriales que se desarrollan en esa zona y se cierra el ingenio, sí. Bueno, esos santafesinos terminan en los grandes conglomerados urbanos, ¿no? De Santa Fe y de Rosario, y terminan trocando la falta de oportunidades en el interior con la cultura que reciben en el hacinamiento de los grandes conglomerados urbanos. Entonces trocan esa falta de arraigo por el anonimato, el desarraigo, el abandono, la cultura del asistencialismo y en el peor de los casos la cultura de la droga. Entonces pensar en el desarrollo de una provincia equilibrada no solo es beneficioso para aquellos lugares más desprotegidos, es beneficioso para el conjunto, y esa es una enseñanza del federalismo. A mí me encanta que la provincia rescate su visión federal, rescate la necesidad de la defensa de sus intereses. Y claro, López nos dio una enorme cantidad de lecciones. Y otro elemento interesante de la vida de López es que es un hombre que batallaba desde la política y desde las armas, ¿no? Pero no peleaba por pelear, que es muy típico de nuestro tiempo, sino que peleaba para mejorar la calidad de nuestras instituciones. Él venció a todos, ¿no? Venció a Lavalle, a Viamonte, a Dorrego, lo venció en batallas épicas. Por ejemplo, las batallas de Lavalle contra Lavalle son dignas de mencionarlas y de desarrollarlas. Pero cada vez que él vencía, trataba de lograr un aporte. Primero venciendo a Viamontes y a Balcarce, después de vencer, logra que se consolide la autonomía de Santa Fe con la Constitución de 1819. Después de vencer junto a Ramírez, al director Rondó, logra el Tratado de Pilar, que es un tratado muy importante porque es la primera vez donde el gobierno nacional
logra entender que tiene que reconocer las autonomías de la provincia, y ahí cae la constitución unitaria y monárquica que había querido imponer el directorio. Cuando lo vence a Ramírez, dicta el Tratado del Cuadrilátero. Cuando lo vence a Lavalle, de alguna manera inspira lo que fue el Pacto Federal de 1831 firmado con Rosas para ponerle límites a Paz, que fue el último escollo para que se consolidara digamos, el sistema federal. Fue un hombre que aportaba desde las instituciones y tenía este sueño que, bueno, no alcanzó a materializar durante su vida, de que la Argentina tuviera una constitución y una constitución federal, pero se materializó a partir de su acción. Por eso la provincia de Santa Fe es cuna de la Constitución. Cuando se dicta la Constitución, no fue que Santa Fe ganó un sorteo, era en honra a lo que había hecho el brigadier López, a lo que había hecho la provincia de Santa Fe detrás de este objetivo, y se dicta la Constitución. Y cuando reza la Constitución nuestra en su preámbulo, que en cumplimiento de los pactos preexistentes, eran los pactos que habían celebrado las provincias a partir del accionar del brigadier López. Bueno, es una fuente realmente de inspiración para todos los dirigentes de nuestra provincia. Yo creo, te lo decía fuera de cámara, conocer la vida del hombre más importante de la historia de la provincia puede ser un instrumento valioso para rescatar el federalismo. Bueno, y tengo entendido que esto está pensado en principio para los chicos en las escuelas, pero que tenés una intención de desarrollarlo un poco con más profundidad en una historia novelada, ¿verdad? Sí, del brigadier López hay bibliografía, pero de otras épocas. Tal vez porque el federalismo fue perdiendo centralidad en la discusión política de la Argentina y ojalá la recupere, ¿no? Desde su primer biógrafo, que fue La Saga, hasta historiadores de la provincia de Santa Fe como Cervera, escribieron a mediados del siglo pasado. Y nosotros hace algunos años atrás hicimos un homenaje en los 175 años desde la muerte del brigadier con Orlando Veracruz, recorriendo toda la provincia de Santa Fe, y vimos que hay mucha avidez por conocer la historia de López, pero hay una, podríamos decir, un desconocimiento, que los jóvenes conocen más la vida de Maluma o de Shakira que del brigadier López. Y entonces, esto tiene que ver, digamos, obviamente con fenómenos de nuestro tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la globalización. Y también que en muchas escuelas se enseña la historia, pero escrita por los porteños. Y esto tiene que ver con el centralismo, que no solamente se ve reflejado en un centralismo económico, político, sino también cultural, porque nuestra historia muchas veces ha sido escrita por los porteños, las que se enseñan en nuestras escuelas. Entonces surgió la idea de este libro, que es un libro sencillo y amable, pero a la vez apasionado sobre la figura de López, para que sea un primer acercamiento, ¿no? Es un libro, hasta yo te decía, amable hasta para leerlo en la casa, y nosotros, bueno, hemos tenido una enorme repercusión. En la ciudad de Rosario lo hemos vendido a través del diario La Capital, y ha habido una buena aceptación, pero a través de la Fundación Centro damos charlas en las escuelas, de alguna manera también replicando lo que hace Orlando, para afianzar nuestra identidad y que se conozca, y tratamos de brindarle material. Y mi idea es el día de mañana, por eso el libro se llama Apuntes para una biografía, es hacer una historia novelada del brigadier. Porque es cierto que, bueno, que la historia es más amable cuando se la lee a través de una novela, ¿no? Uno cuando lee los libros de historia, a mí me gusta mucho, bueno, en general el historiador típico está tratando de fundar mucho, ¿no?, sus posiciones, y por ahí se excede en la cuestión documental, en la cuestión probatoria, digamos, de los hechos que se alegan. Y bueno, el tiempo ha demostrado que hoy la sociedad pide otra cosa, ¿no? Por eso ha tenido tanto éxito, por ejemplo, Felipe Piña,
y a veces la historia novelada ayuda a hacerla más amable al lector. Bueno, y por último, Oscar, porque no te quiero dejar ir sin preguntarte esto, es un año electoral, es casi una pregunta de cajón. Sos un hombre de la política, ¿tenés pensado candidatearte en algún espacio? Bueno, te decía, yo soy parte de los que no es mayoritaria, ¿no? De aquellos que hemos tratado de no estar de un lado o del otro de la grieta. Y espero realmente que la Argentina salga de esta situación, ¿no? Soy de los que está esperanzado en que el futuro de la Argentina nos obligue a tener hasta los grupos de WhatsApp del colegio secundario como campo de batalla entre posiciones antagónicas, porque en definitiva es un país que hay que construirlo entre todos. Eso, bueno, dependerá también del talento y la capacidad de los dirigentes que no pertenecen a las posiciones extremas y también de la ciudadanía, así que yo seguramente voy a seguir bregando por esa posición. Tengo un enorme respeto por todas las posiciones políticas, pero voy a seguir bregando por esta idea, ¿no? de salir de la confrontación, y creo que la Argentina aprendió, y creo que los santafesinos también, ¿no? Que aún aquellos que sostienen posiciones extremas ven que muchos de los ítems que tratan de defender ya no son tan defendibles, ¿no? La Argentina necesita, creo que una justicia independiente, necesita transparencia y también necesita salir de un régimen económico neoliberal que vemos que impacta sobre el empleo, sobre el trabajo y sobre el desarrollo de las economías regionales. Bueno, Oscar, muchas gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado. De nuevo, muchas gracias por venir. Será hasta el próximo Mesa de Diálogo.